Los últimos días. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes de los cielos con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Marcos 13, 26 y 27. La lección de esta semana comienza con una muy breve historia que se encuentra al final de Marcos 12. En ella Jesús pronuncia una profunda declaración acerca de una pequeña acción realizada por una viuda. No obstante, la sección principal de la lección de esta semana tiene que ver con Marcos 13, donde se registra, entre otras, una asombrosa profecía acerca de la suerte final del templo. Este capítulo, junto con sus paralelos en Mateo 24 y Lucas 21, se refiere tanto a la destrucción de Jerusalén como mucho después al fin del mundo. Acompáñame para estudiar sobre esta semana. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre su amigo, su hermano Gerson Anaya. Estamos contentos, alegres y agradecidos con Dios porque nos ha permitido llegar hasta una semana más de estudio, a pesar de estar un poquito indispuestos de salud. Por eso es que mi voz suena un poquito diferente, pero agradecido con Dios, porque con todo y eso Él ha permitido que lleguemos hasta esta plataforma para poder estudiar todos juntos este tema de los últimos días. Vamos entonces a poder comenzar, y antes de hacerlo, recuérdense que es súper importante su Biblia, su libro de estudio y algo con que tomar nota, pero más que eso también, que oremos todos juntos para poder tener la bendición y la dirección del Espíritu Santo. Acompáñenme ahí donde se encuentran reverentemente, por favor. Bendito Dios, una vez más, Señor, venimos ante su presencia y suplicamos que perdone nuestros pecados. Le rogamos, Señor, que limpie nuestra mente y nuestro corazón. Que sea el Espíritu Santo el que ponga los pensamientos y las palabras. Y que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe, Señor, a través de este estudio, cómo crecer y cómo estar listos para los últimos días. Gracias, bendito Dios. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos, mis hermanos, para comenzar entonces su Biblia, ábrala allí. Vamos a leer en el capítulo 13 de Marcos. Vamos a poder leer el versículo 26 y versículo 27, que es nuestro versículo de memoria. Así que corrobore ahí que estamos en la misma página y leamos todos juntos. Dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Qué bonita esta lectura. Y como podemos ver, lo que Marcos 13 deja muy en claro es que la profecía abarca el lapso que va desde el tiempo del profeta hasta Jesús, hasta el tiempo del fin y su segunda venida. Entonces la profecía tiene un abarcamiento grande. Y este patrón que sigue, lo que se conoce como la interpretación historicista de la profecía acerca del tiempo del fin. Nosotros utilizamos, como adventistas del séptimo día, utilizamos esta manera de interpretación de las profecías conocida como historicista. Tratamos nosotros de mantenernos en esa línea, porque esa línea es la bíblica y la que esclarece, y podemos ir viendo conforme el tiempo va pasando que todo lo que la Biblia ha dicho se cumple y se cumplirá. El intento que nosotros tenemos es de poder estar listos, poder estar
alertas a todas las cosas que se van a cumplir de las profecías, ya sea de las que ya se cumplieron en el pasado o de las que a un futuro lejano están por cumplirse o un futuro inmediato. Y como muchas de las enseñanzas de Jesús, en Marcos la instrucción del Señor se da en respuesta a una pregunta o a un malentendido por parte de sus discípulos. Estas preguntas o interpretaciones que son erróneas dan a Jesús la oportunidad de enseñar verdades vitales para la vida y la experiencia cristiana. Pueden ver que el Señor aprovecha este error que tenían los discípulos y ahora va a hacer claro todas las cosas. Jesús no solo va a predecir el futuro, sino que también instruye a sus discípulos, tanto en aquella época como a sus discípulos de hoy en día, acerca de cómo prepararse para las pruebas venideras. Vamos entonces hoy sí a entrar de lleno, dele vuelta y vamos a ir a el día domingo. Allí nos vamos a encontrar en el día domingo y vamos a ir viendo paso por paso. Vamos a ver acerca de la primera historia que venía. Está en el capítulo 12 de Marcos y el versículo 41 al 44. Y la pregunta es: ¿cuánto dio la viuda? ¿Y qué dijo Jesús al respecto sobre 2 pequeñas monedas como ofrenda? Vamos a leer porque todo viene directamente de la palabra de Dios. Marcos 12, 41 al 44. 41 dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta viuda de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. En el templo de Jerusalén era una estructura, hermanos, imponente, asombrosamente bella. O sea, era una estructura que lo dejaba uno impresionado. Así como muchas veces miramos nosotros cosas en este mundo que tal vez no nos hemos imaginado, no las hemos visto, así como se dice, en vivo y a todo color. A mí me tocó ver por primera vez los árboles secuoyas aquí en California, y yo quedé súper impresionado con el tamaño y lo imponente de estos árboles. Y también otra cosa que a mí me sorprendió mucho fue ese gran cañón que se encuentra en el lado de Nuevo México, Arizona, que atraviesa todo ese valle, y la imponencia de ese cañón que baja y el río allá abajo. O sea, es una altura impresionante. Bueno, el templo de Jerusalén era no solo impresionante, sino que estaba hermoso. El monte del templo dominaba la ciudad y había unas piedras inmensas de la construcción. Algunas de esas piedras se calcula que pesaban centenares de toneladas. O sea, para hoy ese tipo de piedras, ese tamaño de piedras, imagínense, para el día de hoy son una maravilla. Ahora imagínense para el tiempo de Jesús. La remodelación del templo y del monte sobre el que se asentaba comenzó bajo el dominio, ¿verdad?, de Herodes el Grande, alrededor del año 20 antes de Cristo. Pero la construcción y la forma remodeladora que le dieron, la forma hermosa que le dieron de la estructura, continuó hasta más o menos el año 60, ¿verdad? Muchas personas traían entonces a este templo imponente cantidades grandes de ofrendas para depositarlas en 13 canastas que se ubicaban en el patio de las mujeres, o sea, cerca del templo. Entonces, cuando venían con este impresionante
a este impresionante templo traían el montón de monedas, porque acuérdense que en ese tiempo eran monedas, todo era metal, lo que se utilizaba como monedas, ¿no? Ahora tenemos monedas y tenemos billetes y cheques, y ahora últimamente ya ni se usa eso. Mucha gente utiliza los teléfonos para hacer sus cambios. Bueno, están las canastas puestas y Jesús estaba allí, ¿verdad? Mirando, observando, y yo me imagino por la narrativa de la escritura de que Jesús había observado cómo venían ricos y seguramente se ponían enfrente de las canastas, ¿verdad? Y dejaban caer el dinero, y se había oído un ruido impresionante acerca de cuando caían las monedas. Y entonces Jesús está sentado allí y de repente él ve que una viuda, ¿verdad?, llega a ese lugar y deja caer 2 moneditas, o sea, un terciavo de parte de un denario, o sea, ni siquiera el sueldo de un día, era vamos a decir, una parte mínima de un día de trabajo. Y entonces cuando Jesús ve que esta viuda, ¿verdad?, esta ancianita pone sus 2 monedas, él llama a sus discípulos. O sea, la ofrendita fue pequeña. No fue una ofrenda inmensa como la de los ricos que estaban allí. Pero Jesús quedó impresionado, dice la escritura, por la ofrenda de esta viuda. ¿Por qué? Porque muchas personas ricas, como les digo, traían grandes sumas, pero Jesús los vio y simplemente no dijo nada acerca de sus donativos que habían llevado. Pero cuando la ofrenda de esta viuda provocó que Jesús la notara y la utilizara como un ejemplo para sus discípulos. Recuérdense que todo este tiempo que Jesús anda con sus discípulos, les está dando enseñanzas y enseñanzas diarias, ¿verdad?, en la vida. Y Jesús se los muestra a los discípulos, les muestra lo que hizo esta viuda. Echó 2 moneditas. Y lo impresionante, ¿verdad?, de esto es que yo me imagino los discípulos ahí alrededor de Jesús, y Jesús les dice: ¿saben qué? Ustedes vieron lo que pasó. Esta viuda dio más de que aquellos que trajeron los ricos. Y más de algunos se había preguntado: ¿cómo es esto posible? Si yo he visto con mis ojos cómo es que el rico trajo un montón de monedas, y hasta lo escuchamos, no solo lo vimos, escuchamos el ruido de las monedas. Y Jesús nos está diciendo de que esta mujer dio más. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Por qué? Porque Jesús destaca que ellos dieron de su abundancia, pero esta mujer dio de su pobreza. Y entonces Jesús está viendo que a sus discípulos todavía les queda mucho por aprender. Y saben que no somos la excepción. No somos la excepción. ¿Por qué? Porque a nosotros nos falta mucho que aprender. Y lo que esta mujer hace, posiblemente se quedó hasta sin comer. Y entonces pone todo allí. Y Jesús la ve y dice: wow, esta mujer está dando de corazón. Es que cuando nosotros damos algo al Señor, mire, y al menos yo en mi pensamiento personal, a través del estudio de la palabra, no es tanto cuánto das, sino cómo lo das. Porque nadie te puede imponer lo que tú vas a dar. Ni siquiera Dios lo impone. Dice que Jesús no dijo de esta ancianita: bueno, yo creo que ese es el diezmo de lo que ella había ganado hoy en el día. Y qué bueno que lo dio. Sino que Jesús resaltó la actitud de cómo estaba dando todo lo que tenía para la causa de Dios. Y es que eso no depende de las acciones de nosotros.
no depende de si nosotros somos buenos. Cuando damos, porque hay algo en nuestro corazón que nos despierta a ser dadivosos, eso nace de una relación verdadera y genuina con Dios. Y aunque la lección hablaba, ¿verdad?, de que dar para la causa de Dios no es algo que depende de las acciones de los dirigentes para tener validez, pero también como dirigentes hay una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque mucha gente está dudando de la causa de dar, de ofrendar, de diezmar la iglesia, porque miran el despilfarro que hacen los dirigentes. Y a veces nosotros no queremos como cristianos que la gente hable de nosotros, pero somos tan inocentes que les damos motivos para que hablen de nosotros. Y he escuchado historia tras historia en la pandemia de muchos dirigentes, pastores que no se preocupaban por la enfermedad de sus ovejas o por la necesidad de sus ovejas durante la pandemia, sino que la preocupación principal fue que no entraban los diezmos y las ofrendas. Imagínense. Como si el sustento de la iglesia dependiera de los hombres. Déjenme decirles, amigos y hermanos, que el sustento de la iglesia no depende de los hombres, porque el oro y la plata es de Dios. Y si somos una iglesia fiel, apartándonos del mal, viviendo vidas consagradas, lo último de lo que nos deberíamos de preocupar es de lo monetario. Porque le estamos sirviendo al Rey de Reyes, al dueño de todo. Y Él se va a encargar de suplir nuestras necesidades. Solo como referencia les voy a recordar cuando el pueblo de Egipto, de Israel estaba cautivo en Egipto. Eran esclavos, no tenían nada. ¿Y saben cómo salió ese pueblo de Egipto? Salieron ricos. Llevaban oro, llevaban plata, llevaban piedra, llevaban telas, llevaban de todo. Ahora, ¿quién movió los corazones aún de los malos para que supieran las necesidades del pueblo? Aquel que es dueño de todo. Y muchas veces tenemos nuestra mente, nuestro pensamiento en querer obligar y exigir a las personas que diezmen. Y eso no está correcto. Es por eso que en el Nuevo Testamento el apóstol dice que cada uno dé como propuso en su corazón, que dé con alegría. Claro que hay una base de un 10%, entendible. Pero mire, aunque usted dé un 30, un 40%, pero si lo está haciendo por imposición, sin alegría en el corazón, de nada sirve. De nada sirve y lamentablemente, yo tengo que ser sincero, en aquel tiempo la dirigencia del templo era corrupta y Jesús no avaló la retención de ofrendas. Y saben que no les doy una noticia nueva, porque muchas veces los dirigentes de hoy en día son corruptos también. Y es por eso que tenemos que orar para que el Señor sea el que limpie y sea el que mueva los corazones. Porque en ese momento, cuando Jesús estaba en ese templo, estaba ante los peores y los más corruptos dirigentes de la época, Caifás y Anás. Y una palabra para los líderes tienen la sagrada responsabilidad de usar los recursos en armonía con la voluntad de Dios. No se excusen, por favor. Cuando los recursos se usan con una sagrada responsabilidad, van a abundar y va a haber bendición. Es por eso que Jesús
alabó la dadivosidad de esta mujer. Pidámosle a Dios que Él ponga en nuestros corazones el ser dadivosos. Así como el Señor pedía al pueblo que diera su diezmo, también le decía al pueblo: pero miren, no se olviden de las viudas, no se olviden de los huérfanos. Todo esto debería enseñarnos acerca de la importancia de ser fieles, pero no solo a los feligreses que dan el dinero, sino principalmente ser fieles a aquellos que van a tener el privilegio de ser los mayordomos de ese dinero. Que el Señor tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros. Vamos a pasar al día lunes. En el día lunes, el mismo título como que ya da la entrada, ¿verdad? Y dice: ni una piedra sobre otra. Y aquí se pone un poquito, ¿cómo le dijera? Interesante, porque los discípulos, Jesús les acaba de decir, de enseñarles algo. Y parece que los discípulos están enfocados en otra cosa. ¿Por qué? Porque Jesús les acaba de decir: miren, esta mujer dio más que los ricos, dándoles una lección, una enseñanza. Y los discípulos van a salir del templo y van a ver, ¿verdad? Tratar como de desviar su mente y tratar como de impresionar incluso al mismo Señor Jesús. Marcos capítulo 13, versículo 1 al 13. Vamos a leer todos juntos, por favor. Acuérdense que es súper importante. Dice: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decirles: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que habéis de pensar. Porque lo que os fuera dado en aquella hora, eso hablad, porque no vas a ser vosotros los que van a estar hablando, sino que será el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, súper impresionante la respuesta de Jesús. Parece que los discípulos estaban impresionados con la hermosura y de este templo, ¿verdad? Y aunque Jesús le acaba de enseñarles una lección, ellos ahora dicen: bueno, mostrémosle a Jesús lo imponente que está este templo. Y Jesús les dice: miren,
No se preocupen, hombre, esto es pasajero. Todo lo que ustedes ven será destruido. Y como ya hemos dicho, el templo era algo complejo, una estructura asombradamente bella, o sea, era hermosa. ¿Sabe que hay un historiador judío de nombre Flavio Josefo? Destaca que el pórtico real del lado sur del templo tenía 162 pilares de un diámetro tal que hacían falta 3 hombres con los brazos extendidos que tomándose de las manos para abarcar uno de ellos. Oiga bien, 62 pilares, 162 pilares, de que 3 hombres se tomaban de la mano para abarcar cada pilar. O sea, eso era imponente. Y con toda esa imponencia y toda esa estructura, Jesús dice que todo será destruido. Y yo me imagino que ha de haber pasado por la mente, pero si esto tiene unas columnas inmensas, ¿cómo van a destruir esto? Pero Jesús estaba diciendo una profecía. Y esa profecía concerniente a esta asombrosa estructura habría sido sin duda para los oyentes que estaban en aquel momento como que si le estuvieran hablando del fin del mundo. Porque cuando los discípulos atraen la atención de Cristo a la magnificencia del templo, ahora, ¿cuáles serían los pensamientos que guardó para sí el rechazado? O sea, Cristo, que siempre lo rechazaron por estar en esos lugares. Cuando se le ofreció este espectáculo, que era impresionante, por eso les digo, era algo hermoso. Pero yo me imagino que con tristeza lo ha de haber visto y ha de haber visto los rostros de sus discípulos. Y les dijo, miren, veo todos los edificios que sí son admirables. Y tal vez para ustedes que me están mostrando estas murallas aparentemente indestructibles. Pero oigan lo que yo les estoy diciendo. Llegará el día en que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Saben que a mí me pasó algo un día. Estoy hablando con una persona en la calle que me la encuentro y le estoy hablando acerca de la segunda venida de Cristo que vendrá en las nubes de los cielos. Y esta persona es incrédula, dice, no, son cosas que se han inventado para manipular a la gente aquí. Y me dice, no, hombre, dice, si llega a entrar en las nubes de los cielos, dice, los países que son potencias como Estados Unidos, China, Rusia, dice, esas grandes potencias, tienen misiles, dice, y donde vean, van a ver que es algo extraño y le van a tirar un misil atómico y lo van a destruir. O sea, ese es el pensamiento humano. Y por eso que Jesús les dice, mire, todo esto va a ser destruido. Por tristeza se lo estoy diciendo. Porque lo que para ustedes es imponente e indestructible, ustedes van a ver cómo lo que yo les estoy diciendo se va a cumplir. Y entonces los discípulos quieren saber, ahora sí, ¿verdad? Les cambió el tono y como se va de la destrucción, ahora le llamó la atención. Y Jesús les dice que se va a cumplir eso y que se va a destruir. Y un grupito, ¿verdad? De esos, el Pedro, Santiago y Juan y Andrés, le van a preguntarle al Señor, bueno, Señor, exactamente cuándo va a pasar esto. Porque ellos están intrigados, o sea, al mirar la magnitud de la destrucción, quieren que el Señor les diga exactamente la fecha. Ahora, lo llamativo de esta lectura es que Jesús dedica la mayor parte del tiempo no a describir la caída de Jerusalén, sino a advertir a sus discípulos acerca de lo que pueden esperar mientras cumplen su ministerio de establecer la iglesia cristiana temprana. Y le está diciendo, esto no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser perseguidos, encarcelados, y algunos de ustedes van a morir por
Pero a lo largo de todo ello, Jesús indica que aún no sería el tiempo, no debería dejarse engañar por los eventos tumultuosos que iban a pasar. Además, les hace la promesa y les dice, mire, no se preocupen, el Espíritu Santo les dará las palabras para hablar en el momento oportuno, aún cuando la familia y los amigos los abandonen y los aborrezcan. Saben que esa promesa que se le hicieron a los discípulos en ese momento, cuando nosotros nos consagramos y cuando a veces somos atacados por nuestras creencias, el Espíritu Santo mismo pone pensamientos y palabras en nuestra boca y es Él el que nos defiende. Es Él el que nos da la salida. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender de estas palabras introductorias en la profecía de Jesús. Y lo primero que tenemos que aprender es que no tenemos que tener miedo. ¿Por qué? Porque Dios estará con nosotros. Nosotros debemos estar preparados, vigilantes, consagrados. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Y es el Espíritu Santo el que nos va a conducir a través de las tribulaciones. No solo en el fin, sino a través de las dificultades y los problemas diarios de nuestra vida. Yo no sé cuáles han sido sus experiencias. Yo no sé cuáles han sido sus pruebas o consecuencias que ustedes han tenido por seguir a Jesús. Posiblemente muchos no han tenido pruebas por seguir a Jesús. Pero para mis amigos oyentes que no son adventistas, mire, como adventistas del séptimo día, nosotros, la gran mayoría, hemos sufrido, especialmente los que no nacimos en la iglesia adventista, sino que venimos de afuera. ¿Por qué? Especialmente aquí en Estados Unidos. Muchas veces nos quitan los trabajos porque no podemos, porque no queremos ir a trabajar en los sábados. Nos cortan las horas, nos hacen el tiempo difícil. Un montón de cosas. Pero déjenme decirle algo. Yo pasé por ese tiempo. Yo pasé por ese tiempo en donde tuve que hacer una decisión de seguir a Jesús fiel e incluso poner una renuncia en un trabajo. Pero déjenme decirle algo. Hasta el día de hoy, yo no he pasado hambre. He tenido techo, he tenido comida. Pero sobre todo, he tenido la bendición de que Dios es el que me ha protegido y es el que ha hablado en momentos difíciles. Vamos a pasar entonces al otro día. Y el martes habla de una abominación asoladora. Porque Jesús habla de eso. ¿Y qué clave da Jesús para entender qué es la abominación asoladora? Porque a veces oímos las palabras, escuchamos las frases, pero no sabemos lo que es. Vamos a leer entonces en Marcos capítulo 13 y versículo 14 al 18. Dice así: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. El versículo 18 dice: orad pues, que vuestra huida no sea en invierno. Aquí Jesús llegó al punto central acerca de la caída de Jerusalén en Marcos 13, 14. Ahí se refiere acerca de la abominación asoladora. El Señor dice que el lector debería ser capaz de entender. Y así dice, ¿verdad? El que lea entienda. Ahora, con estas palabras está llevando la atención de los discípulos al libro de Daniel. Porque esa misma terminología aparece en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 27, capítulo 11, versículo 31, capítulo 12, versículo 11. O sea, hay un paralelismo con Daniel 8:13. Y la mayoría de las versiones de la Biblia en castellano que están traducidas correctamente, esta palabra hebrea de Messiah
en el versículo 26 como Mesías. Ahora, se ha hecho un estudio cuidadoso de Daniel 9, 24 al 27, y ahí resulta claro que esta palabra se refiere a la venida de Jesucristo. Porque allí en Daniel se habla de un príncipe. Ahora, ¿quién es el príncipe que ha de venir? ¿Qué acarrea la desolación de la ciudad de Jerusalén? La ciudad fue destruida por el general romano Tito en el año 70. Por lo tanto, parece lógico concluir que Él es el príncipe que ha de venir, al cual se refiere Daniel 9:26. ¿Por qué? Porque los dos individuos están vinculados, porque la manera en que el Mesías fue tratado, así sellaron lo que iba a pasar con la ciudad. Pero la pregunta continúa allí. ¿En qué consiste la abominación asoladora? De la cual está hablando Jesús, citando el libro de Daniel. Miren, hay muchos eruditos que creen que esta abominación se refiere a la profanación del templo por parte del rey griego Antíoco Epifanes en el siglo II a.C. Pero esto sería erróneo pensar eso. ¿Por qué? Porque Jesús lo está describiendo. Y Antíoco fue antes de Jesús. Jesús está describiendo la abominación asoladora como algo que ocurrirá después de su propio tiempo. Entonces no puede, o sea, aunque se puede tratar de doblar y acomodar, pero tendríamos que borrar esta parte donde Jesús está diciendo que va a venir. Que Jesús se está refiriendo a algo que sucedió, que va a suceder, no algo que sucedió 2 siglos antes del ministerio de Él. Entonces, en lugar de ello, la abominación se refiere a la colocación de los estandartes paganos romanos en Israel durante el asedio de Jerusalén a fines del año 60. Y esta fue la señal para que los cristianos huyeran de la ciudad. Y muchos que entendieron ese mensaje, miren, agarraron sus cositas y se fueron. Y eso se libraron de cuando hubo la destrucción del templo y la matanza que hubo allí. ¿Por qué? Porque hicieron caso a las palabras dichas por Jesús. Porque tal y como lo dijo Jesús, Jerusalén cayó. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender a confiar en las profecías. Y sobre todo en aquellas profecías que nos van a afectar a nosotros ya. Esas profecías que se encuentran en la Biblia. Miren, miércoles nos va a hablar de una gran tribulación. Y el trimestre pasado pudimos mirar acerca de esta gran tribulación, acerca de persecuciones que ya se dieron, pero de persecuciones que van a venir. Porque Jesús no solo habla de lo anterior, sino que va a hablar también de la gran tribulación. Y vamos a ver Marcos 13, 19, a ver a qué se refiere esto. El mismo Jesús dijo: en aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. O será un evento tremendo, grande. Y Marcos 13:14 se refiere a la abominación asoladora, que es el eje alrededor de la cual gira el capítulo. Y Marcos 13:19 marca también un punto de transición y se refiere a una gran tribulación, o sea, como no la ha habido desde la creación del mundo. Esto se refiere a una persecución más intensa que la ocurrida en ocasión de la caída de Jerusalén. O sea, de eso está hablando el Señor. Que así como fueron perseguidos en ese tiempo, cuando cayó Jerusalén, o sea, la persecución que viene al fin del mundo será
O sea, todavía sobrepasará todos estos parámetros. Porque Marcos 13:19 va a cambiar el verbo en que se está hablando y va a hablar en un verbo futuro. ¿Por qué? Porque está señalando a eventos que van a venir. Eventos que cronológicamente distantes con respecto a la época del Señor Jesús. Y de la misma manera que Marcos 13:14 refleja la profecía de Daniel 9, la gran persecución descrita aquí en Marcos 13:19 al 23, allí se hace eco de las profecías de Daniel 7 y 8, donde el poder representado por el cuerno pequeño persigue al pueblo de Dios durante tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. ¿Se recuerdan Daniel 7:25? Hablamos de eso el trimestre pasado. Si usted quiere, amigo o hermano que me ve, usted puede ir al canal de Brother to Brother, ¿verdad? Póngale ahí en el signo y allí va a encontrar el trimestre pasado. Y ahí vamos a hablar, ahí hemos hablado acerca del cuerno pequeño, de las profecías de los 1260 días, que equivale, por cierto, a 1260 años literales, porque los días eran proféticos. Y de acuerdo con la regla bíblica de Números 14:34 y Ezequiel 4:6, donde se refiere a periodo profético, un día equivale a un año. Y entonces se extendió desde esta persecución de la que ya hablamos, pero vale la pena refrescar la memoria. La persecución por el cuerno pequeño, o sea, por el imperio romano, la iglesia romana que se estableció en ese tiempo, comenzó en el año 538 después de Cristo y terminó en el año 1798. ¿Cómo terminó? Bueno, fue cuando Napoleón envió al general Berthier para encarcelar al Papa. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, recuérdense que el Papa tenía el poder, era la autoridad máxima, tanto eclesiástica como judicial. Tenía el poder judicial en sus manos, entonces se hacía lo que... Y fue durante este periodo de 1260 años es que este poder, simbolizado por el cuerno pequeño, persiguió y mató a quienes no estaban de acuerdo con su sistema de gobierno eclesiástico. Y esto no solo lo aseguró la Biblia y lo profetizó la Biblia, sino que la historia también habla de eso. Ahora, ¿qué esperanza ofrece Dios a su pueblo en el tiempo de persecución? ¿Y qué advertencia también da hacia el final? Mira lo que dice Marcos 13, ahora del 20 al 23. Y dice: y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no les creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho a todo antes. Claramente aquí podemos ver que Marcos 13:20 habla de un acortamiento de la persecución por causa del pueblo de Dios. Y históricamente, lo más difícil de la persecución se atenuaron tras el surgimiento de la Reforma Protestante y se acortó así el tiempo de aflicción. Y a medida que el cuerno pequeño, el poder del cuerno pequeño decrecía, más personas se unían a las reformas. Pero el poder del cuerno pequeño volvería a resurgir, como lo indica la profecía de Apocalipsis 13. Y en Marcos 13, 21 al 23, Jesús previene acerca de otro peligro.
¿Cuál es ese otro peligro? El de los falsos profetas y Cristos. Porque todo eso van a surgir antes de la segunda venida de Cristo. Y Jesús está advirtiendo a sus ovejas que se cuiden de ellos. Cuando Jesús advirtió sobre los falsos cristos, su movimiento había recién comenzado. Sin embargo, fue capaz de entonces de hacer una predicción tan asombrosa que se ha hecho realidad. Porque aún hoy en la época moderna han habido personas que han afirmado que ellos son Jesús. Y al ver que estas predicciones de estas profecías se cumplen, eso nos debería de dar más confianza todavía a nosotros de que la palabra de Dios es verdadera y que se cumple tal y como lo había dicho en la profecía. Pero hay un evento en el último día, el día jueves, vamos allí. Es un evento que para muchos será tiempo de alegría. La venida del Hijo del Hombre. Porque también Marcos 13, ese capítulo del 24 al 32, habla de un gran evento. Miren lo que describe Marcos 13, 24 al 32. Dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra, del extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoce que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y Jesús aclara una parte muy importante. Nadie sabe exactamente la fecha. Por ahí han surgido personas que dan fechas de la segunda venida de Cristo. Mire, yo no sé a ustedes, pero sí. Y la misma palabra de Dios dice, nadie sabe. Yo no creo que la palabra de Dios se vaya a contradecir. Claramente el versículo 32 dice, pero de aquel día y la hora nadie sabe. Y yo no sé, ¿verdad?, cómo algunos se atreven a poner fechas y a poner eventos. Y nosotros lo que sí sabemos es que está cerca. ¿Por qué? Porque estamos mirando todos los eventos que están cumpliéndose alrededor en nuestra propia vista. Y este evento del que se está hablando aquí no es otro que el regreso de Cristo en gloria, y alabado sea su nombre. Y será precedido por señales en el sol, la luna y las estrellas. Miren, el Nuevo Testamento está lleno de profecías que apuntan hacia este maravilloso evento. El apóstol Pablo le describe esto en detalle ahí en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, ¿no?, donde él está diciendo, ¿verdad?, a quienes han muerto en Cristo. Acuérdense que ahí en 1 Tesalonicenses 4, para que entiendan el contexto, muchos habían entendido que ellos que este grupo que estaba ahí, al cual Cristo había hablado, iban a ver su segunda venida, iban a ver su retorno. Esa es la interpretación que ellos habían obtenido. Y entonces lo que está sucediendo es que los que habían sido testigos visuales estaban muriendo. Y entonces hay una preocupación, y Pablo, el apóstol Pablo, va a aclarar esto y va a traer esperanza y consuelo.
Porque les dice, ¿verdad? No, ustedes no se preocupen. Miren, los que duermen en Cristo, no se preocupen por ellos. Quienes han muerto en Cristo serán traídos nuevamente a la vida y llevados juntamente con los vivientes, con los santos vivientes, para encontrarnos con Cristo en el aire. Y en otro libro, en 1 Corintios, en el capítulo 15, el apóstol habla en detalle acerca de la realidad de la resurrección de los muertos, lo que ocurre en ocasión del regreso de Cristo. Y Pedro también habla sobre ese día. Y ahí explica que el Señor básicamente no retarda su promesa, sino que quiere que todos se arrepientan. En 1 Pedro 3:9, que dice, el Señor no retarda su venida como muchos lo tienen, sino que Él es paciente porque quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, o sea, Apocalipsis también habla acerca de lo mismo, acerca del regreso de Cristo. Y todo el Nuevo Testamento enseña consistentemente que el retorno de Cristo será personal, literal, visible y audible. Oiga bien, el Nuevo Testamento enseña consistentemente que el retorno de Cristo será personal, literal, visible y audible. Todos lo verán cuando Él regrese. Sin embargo, ¿a qué se refería Jesús cuando las expresiones utilizadas en aquel tiempo? Él dijo, esta generación, ese día y esa hora. Ahora, estas palabras han preocupado a muchas porque obviamente la generación a la que habló Jesús pues ya no existe, ya murieron. Y murieron hace mucho. Y han habido varias sugerencias para tratar de explicar este pasaje. Algunos argumentan que la palabra generación puede referirse a una raza o pueblo, o incluso a los judíos en ese caso. Pero esto implicaría que el pueblo judío no perecería antes de que Cristo regrese. Otra explicación que se trata de dar es que la palabra en cuestión haga referencia a la generación de quienes sean testigos del cumplimiento de todas las señales, quienes no morirán antes del regreso de Cristo. Pero una solución más simple es notar que en Marcos 13:30 Jesús usa la palabra esta en la expresión. O sea, en esta expresión, esta generación, mientras que en Marcos 13:32 emplea la palabra ese en la frase de ese día y de la hora. O sea que en Marcos 13 la palabra esta, que es autos, aute o tauto, aparece con mayor frecuencia en los versículos 1 al 13, o sea, antes de la destrucción de Jerusalén. Por su parte, la palabra ese caracteriza la última parte del capítulo. Ahora, lo que deducimos de todo esto, aunque parece un poquito enredado, es que esta generación se refiere a la generación que vivía en ese siglo primero, quienes fueron testigos de la destrucción de Jerusalén, tal y como lo describe Marcos 13:30. No obstante, Marcos 13:32 se refiere en cambio a la segunda venida de Cristo. Se refiere a lo que está aún en el futuro y distaba del primer siglo. En consecuencia, Marcos 13:32 utiliza la expresión ese día para referirse a eventos distantes en el tiempo con respecto al del primer siglo. Es importante que entendamos esto nosotros. ¿Por qué? Porque muchas cosas perturbadoras están ocurriendo en el mundo. La gente está realmente atemorizada ante lo que se está desarrollando. Ahora, ¿cómo podemos nosotros
como adventistas del séptimo día, desde el punto de observación ventajoso de la profecía, usar lo que está ocurriendo para llamar la atención de las personas hacia la esperanza que tenemos en Jesús y hacia la promesa de su segunda venida. Porque recuérdense que no sabemos el tiempo exacto de su venida. Y lo que se nos dice es que tenemos que estar velando. La palabra de Dios dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los encontrará velando. Gracias, mis amigos, por haber llegado al final de este estudio. Me disculpo por mi voz y por los errorcitos, ¿verdad?, de sonidos. Pero primero Dios, la próxima semana estaremos aquí para poder estudiar todos juntos una vez más. Eso sí, Jesús no ha regresado. Si Él lo permite, tocaremos otro tema de esta serie de 13 temas que ya pronto se terminan. Así que, mientras tanto, recuérdese que tenemos algo que hacer. Tenemos que advertir al mundo de que hay que adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y las aguas del mar, al Creador. Tenemos que llevar ese mensaje. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Cuídense, hermanos. Un abrazo, muchas bendiciones. Dicen que aman a Dios. Demuéstrenlo. Ame a su prójimo. Hasta la próxima.